En el funeral de mi hermana, pensé que el dolor sería lo peor que sentiría ese día. Me equivoqué. Mi esposo se apartó de mí mientras bajaban el ataúd. No volteó hacia atrás, ni una sola vez. Y entonces una mujer vestida de negro se sentó a mi lado, cerca, demasiado cerca. Disculpa, ¿ese es tu esposo? Asentí, casi sin poder respirar. Ella lo observó como si supiera algo que yo no. Luego metió la mano en su bolso y sacó un sobre color crema. Reconocí de inmediato la letra de mi hermana. Habría identificado esas letras torcidas en cualquier lugar. Me pidió que te lo entregara, susurró la mujer. Él no debe saberlo. Me llamo Sarapina Vale y, hasta ese momento, creía que mi matrimonio era sólido, imperfecto, quizá, pero seguro. Mi hermana y yo no siempre fuimos cercanas. Teníamos una historia complicada, celos, distancia, largos silencios. Pero en sus últimas semanas me tomó de la mano y lloró sin explicar por qué. Ahora sabía la razón. Mi esposo estaba junto a la tumba, mirando hacia abajo como un hombre ensayando una actuación. No estaba de luto, no estaba destrozado, solo esperaba. El sobre temblaba en mis manos, lo abrí, y la primera frase hizo que el mundo se inclinara bajo mis pies. La carta comenzaba con 3 palabras que me vaciaron el pecho. Lo siento mucho. No por morir, por él. Mi hermana escribió que llevaba meses debatiéndose si contarme la verdad, que no podía llevarse eso a la tumba, que si yo estaba leyendo esa carta, significaba que no había vivido lo suficiente para arreglar lo que había roto. Roto. Mis dedos temblaron al leer la siguiente línea. Tu esposo empezó a visitarme el invierno pasado. Decía que estabas distante, que ya no lo entendías. El invierno pasado. Fue cuando comenzó a quedarse trabajando hasta tarde, cuando empezó a proteger su teléfono como si guardara secretos de estado, cuando me dijo que yo estaba imaginando cosas. Recordé haberle preguntado una vez, en voz baja, ¿estamos bien? Sonrió y besó mi frente. Estás pensando demasiado otra vez, Sarapina. Pensando demasiado. La carta continuaba, detalles, fechas, nombres de hoteles, y luego algo peor. No terminó porque yo quisiera, terminó porque descubrí por qué realmente estaba conmigo. Dejé de respirar. Escuché pasos detrás de mí, la voz de mi esposo sonó baja, cuidadosa. ¿Quién era esa mujer? Doblé la carta antes de que pudiera ver el resto. Solo alguien que conocía a mi hermana, dije, manteniendo la voz firme. Estudió mi rostro más tiempo del necesario, con esa mirada suave y calculada que antes confundía con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Esa pregunta, el descaro. Dentro del sobre, mi hermana había escrito la verdad que él creía enterrada con ella. No estaba enamorado de ti, Sarapina. Buscaba algo, documentos, acceso. Siempre preguntaba por la herencia de papá. Nuestro padre había muerto 6 meses antes. Sus bienes estaban en revisión legal, propiedades, cuentas de inversión y una participación silenciosa en una startup biotecnológica que nadie fuera de la familia conocía. La ejecutiva era yo, no mi esposo. El invierno pasado, no era romance, era estrategia. Y mi hermana, estaba enferma, vulnerable y sola. Recordé el día en que me llamó llorando, diciendo que se sentía utilizada. Pensé que hablaba de una relación fallida. No pregunté detalles. Dios, no pregunté. Mi esposo tocó suavemente mi codo. Vámonos a casa. Su pulgar rozó mi piel, familiar y posesivo. Y entonces entendí algo más frío que la traición. Él no sabía que yo ya lo sabía. Aún no. La humillación no ocurrió en privado, pasó 3 noches después, en la recepción memorial que mi esposo insistió en organizar. Tu hermana merece algo digno, había dicho. Ahora entendía, quería acceso a sus amigos, colegas y abogado. La sala estaba llena, música suave, condolencias en voz baja, vino caro. Entonces hizo un brindis por la familia, con su mano en mi espalda baja como una marca de lealtad. Por permanecer juntos pase lo que pase, dijo. Pase lo que pase. Mi teléfono vibró dentro de mi bolso, número desconocido. Era la mujer de negro. Revisa el correo que te acabo de enviar, ahora. Me disculpé y entré al antiguo estudio de mi padre. Tenía las manos heladas. El correo contenía capturas de pantalla, transferencias bancarias, mensajes. Mi esposo escribiéndole a mi hermana. Cuando finalice el proceso de herencia, avanzamos. Solo manténla distraída. Otro mensaje. Prometiste que recibiría una parte. No voy a arriesgar mi matrimonio por nada. Arriesgar, no amar, no sufrir, usar. Regresé lentamente a la sala.
Él reía, rodeado de gente, interpretando al cuñado devoto. Y entonces lo vi, tenía en la mano la carpeta de la herencia de mi padre. Ni siquiera intentaba disimular. En ese momento algo dentro de mí se volvió silencioso, no histérico, no explosivo, solo frío. El dolor se convirtió en claridad. No lo confronté, no lloré, no hice un escándalo. Eso era lo que él esperaba, una esposa emocional, fácil de manipular. En lugar de eso, sonreí. Me acerqué y retiré suavemente la carpeta de sus manos. Hoy no, dije en voz baja. Su mandíbula se tensó medio segundo. Ahí estaba el verdadero él. Esa noche, después de que todos se fueron, besó mi frente. Vamos a superar esto juntos. Casi me reí. Cuando se quedó dormido, desbloqueé su teléfono con el código que creía que yo no sabía. Mi cumpleaños, la ironía. Fotografié todo, mensajes, transferencias, borradores de acuerdos, incluso un correo a medio escribir para un abogado sobre la reestructuración de activos después de la herencia. A las 6:12 de la mañana, llamé al abogado de mi padre. Necesito modificar los protocolos de acceso ejecutivo, dije con calma. Y luego hice algo aún más inteligente. Reescribí el testamento, no ilegalmente, estratégicamente. La ejecución no fue dramática, fue quirúrgica. Primero, aceleré el proceso legal de la herencia. El abogado confiaba en mí, le mostré suficiente evidencia para generar preocupación sin revelar todo aún. Segundo, transferí la supervisión de la participación biotecnológica a un fideicomiso ciego que requería autorización familiar doble, solo línea sanguínea, no cónyuges, no representantes. Tercero, invité a mi esposo a una cena privada para revisar la herencia. Le dije que el consejo quería transparencia. Pareció aliviado. En la mesa estaban 3 personas, el abogado de mi padre, el director financiero de la empresa biotecnológica y, para su sorpresa, el antiguo asesor financiero de mi hermana. Se quedó inmóvil un segundo. Yo mantuve un tono amable. Solo estamos aclarando todo antes de la distribución. El asesor deslizó documentos impresos sobre la mesa, transferencias rastreadas, mensajes con fechas. Mi esposo soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. El abogado lo miró fijamente. Intentar interferir con bienes hereditarios tiene implicaciones penales. El silencio cayó como vidrio rompiéndose. Finalmente lo miré a los ojos. Dijiste que estabas arriesgando tu matrimonio por nada, dije en voz baja. Tenías razón. Ahí fue cuando su seguridad se quebró. No explotó, fue peor. Se desinfló como un hombre viendo colapsar un edificio que creía suyo. Es un malentendido, dijo con voz débil. Sarapina, diles. No parpadeé. Hay evidencia documentada de intento de manipulación del proceso hereditario, explicó el abogado con calma. Esto es serio. Mi esposo me miró entonces, no como pareja, sino como último recurso. No destruirías todo por unos mensajes. ¿Destruir? Respondí. Yo no destruí nada, tú solo asumiste que nunca leería. Intentó enojarse después. Acusó a mi hermana de mentir. Dijo que todo estaba malinterpretado. Pero el director financiero colocó un último documento sobre la mesa, una propuesta escrita por él mismo explicando cómo redistribuiría los dividendos una vez que yo firmara. Firmara. Me puse de pie. A partir de este momento, todos los bienes matrimoniales quedan bajo revisión, anunció el abogado. Entonces entendió. No había sido expuesto en privado. Había sido documentado y acorralado. 2 días después solicité el divorcio, en silencio, sin drama. No envié las pruebas a la policía, aún no. En cambio, mandé un último sobre a su empresa. Dentro iba la propuesta que él mismo redactó, donde explicaba cómo pensaba usar información familiar privilegiada para influir en dividendos. Su empresa tenía políticas éticas muy estrictas. 3 semanas después perdió su puesto. No porque yo gritara, no porque lo expusiera públicamente, sino porque había escrito su propia ambición con tinta permanente. Vino a mi puerta una vez más, sin enojo, solo desesperación. Arruinaste mi vida. Lo observé con calma, al hombre que alguna vez me dijo que pensaba demasiado. No, respondí suavemente, solo calculaste mal. Lo sorprendente fue esto, mi hermana no escribió la carta por culpa, adjuntó pruebas antes de morir. Sabía que yo no me derrumbaría. Sabía que yo calcularía. En su última línea escribió, siempre terminas viendo el patrón. Tenía razón. Doblé la carta por última vez y, por primera vez desde su funeral, me sentí en paz.